Bien, simplemente introducirme, que soy Bernardo Tormos, soy ingeniero mecánico, profesor en la Universidad Politécnica de Valencia y investigador del grupo del Instituto de Investigación CMT Motores Térmicos de esta Universidad Politécnica de Valencia. Hoy vamos a comentar y vamos a dar un pequeño curso sobre las potencialidades y las limitaciones de los aceites de baja viscosidad y, diríamos, su respuesta en funcionamiento real desde el punto de vista de qué podemos obtener, qué podemos alcanzar en cuanto a economía de combustible y qué posibles efectos negativos podríamos tener y podríamos sufrir que puedan afectar al mantenimiento de nuestros vehículos en servicio real. Bien, dicho esto, bueno, mi idea es cumplir con el horario previsto. Tendremos alrededor de unos 25 o 30 minutos de presentación y habrá unos 5 minutos para poder realizar preguntas por parte de los asistentes. Sin más, paso a realizar ya la presentación. Bien, aquí está el índice. Vamos a hacer una introducción al problema. Plantearemos las dificultades que supone este tipo de evaluación y veremos un poco también cómo hemos planteado un proceso, un proyecto bastante ambicioso de cara a evaluar diferentes tipologías de vehículos con diferentes requerimientos de lubricación. Lamentablemente ha tenido que ser necesario un tiempo muy largo, ahora justificaré el porqué. Por tanto, van a ver que hemos tenido que aplicarlo, diríamos, en diferentes fases, primera, segunda, tercera fase, y veremos qué resultados hemos obtenido en cada una de ellas. Bien, ¿por qué es importante reducir el consumo de combustible en lo que llamamos vehículos heavy duty, autobuses, camiones? Bien, básicamente tenemos un problema grave a nivel mundial, que es el tema de la presencia de CO2, la contaminación por CO2. Por otro lado, evidentemente también el agotamiento de las reservas de petróleo, pero ya desde hace algún tiempo diferentes administraciones en diferentes partes del mundo, tanto en Europa, China, Japón, Estados Unidos, India, han ido exigiendo la disminución del consumo de combustible, porque ligado a ello, evidentemente, permitiremos bajar ese CO2, esas emisiones de dióxido de carbono y, por tanto, diríamos, limitar la problemática del mismo. Como ejemplo, aquí tienen a nivel de Unión Europea cuál es el problema relacionado con el sector del transporte por carretera y el CO2. Como ven aquí, estos datos son del año 2018 más o menos. El sector del transporte en Europa representa 1/3 prácticamente de todas las emisiones de CO2 que existen. Evidentemente es una cantidad no despreciable, pero aquí también hay que decir que tenemos otros 2/3 que están emitidas por otros actores que también deberían de apretarse el cinturón de la misma manera, de la misma medida. Bien, si nos centramos en ese sector del transporte, pasamos al siguiente gráfico. Claramente queda comprobado que el transporte por carretera representa pues, prácticamente las 3/4 partes de ese CO2. Siendo el transporte marítimo y el transporte por aviación se reparten aproximadamente un 13% cada uno, y siendo el ferrocarril un contaminador, diríamos, muy por detrás del resto. De ese casi 73,2% de transporte por carretera, el reparto a su vez es pues el 62,3% iría a automóviles y motocicletas, y un poco más de la 1/4 parte va asociada a lo que sería el transporte con motores heavy duty, camiones y autobuses. Y en menor medida, casi un 12% iría asociado al transporte con las camionetas ligeras o con los light duty, que se denominan los motores más ligeros. Bien, en función de esta situación, como decía, evidentemente, como hay impuestas esas normativas, los fabricantes han tenido que reaccionar para cumplir esos objetivos de reducir el consumo y, obviamente, reducir esas emisiones de dióxido de carbono. Las soluciones son muchas, las podemos enfocar desde diversos aspectos. Por un lado, soluciones a nivel de mejora
En cuanto al vehículo, por ejemplo, mejorar su aerodinámica de manera que tenga una menor resistencia y, por tanto, tengamos una mayor eficiencia en el consumo de ese combustible, pero también mejorar la resistencia o bajar la resistencia a la rodadura, todo el tema del tiempo en ralentí, los funcionamientos de los start and stops, los sistemas de control del propio vehículo, todo aquello que contribuya a ir restando, ganando algo de eficiencia a el tema del funcionamiento del vehículo y, por tanto, reduciendo el consumo. Por otro lado, también podemos enfocarlo como soluciones específicas del motor. Enfocado en el motor, pues bueno, ahora estamos viviendo a nivel automoción, pero también se generalizará pues todo el tema de la hibridación, la combinación de motores de combustión interna con diferentes, diríamos, aproximaciones o diferentes enfoques de motor eléctrico adicional, en paralelo, en serie, para menos o para más cosas, dependiendo. Toda la parte de gestión de las cargas auxiliares, diferentes tipos de combustión, desde el uso de biocombustibles hasta el uso de combustibles, de combustiones alternativas, las combustiones HCCI y otros modelos que se están empleando, todo ello intentando buscar mayor eficiencia en el motor y menores emisiones contaminantes. Y por último, otro de los aspectos que se puede mejorar es intentar reducir las pérdidas por fricción en el motor, lo que hemos conocido normalmente como las pérdidas mecánicas. Y desde este punto de vista también podemos enfocarlo con diferentes alternativas. Podemos simplemente aligerar las piezas, de esa manera tener una menor inercia y, por tanto, también tener ventajas desde el punto de vista de funcionamiento. Mejorar los tratamientos superficiales que me permitan coeficientes de fricción más bajos y, por tanto, también menos pérdidas y, de hecho, diríamos, llegar a esa mejora de eficiencia. Y otra de las posibilidades es lo que llamamos los aceites de baja viscosidad, que es donde nos vamos a centrar. ¿Por qué nos centramos en los aceites de baja viscosidad? Y la razón fundamental es la siguiente, es que tenemos la ventaja de que en todas las alternativas que hemos comentado se trata de alternativas de nuevos diseños, de nuevos enfoques, todo lo que hemos dicho, que si hibridación, que si aerodinámica, que si piezas, mejora de piezas. Por tanto, diríamos, son beneficios que podrán llegar a futuro, es decir, con nuevos diseños que van a ir entrando en el mercado. Pero los aceites de baja viscosidad nos permite, diríamos, una mejora directa, no solo en los motores que van a ir llegando, sino también en motores que ya disponemos, si somos capaces de elegir un aceite adecuado para esos motores. ¿De acuerdo? Por tanto, diríamos, ya en el año 2013, el Comité de Ciencias en Estados Unidos dio a la aproximación de los aceites de baja viscosidad, que era una de las soluciones que mejor ratio entre potencial beneficio frente a inversión que había que hacer, que se disponía. Es decir, es una solución bastante sencilla de cara a obtener esas mejoras. Obviamente, con unas capacidades de mejora, pues estaremos siempre hablando por debajo del 3, 4, 5%, dependiendo del tipo, de la tipología de motor. No se pueden ir a mejoras de rendimiento mucho mayores. Bien, por último, el usuario final, ¿qué potencialidad puede encontrar? Aparte de esas ventajas para la humanidad, diríamos, que es el ahorro o la no generación de CO2, el usuario final directamente tiene un ahorro en costes de combustible, por tanto, en costes de explotación y, por tanto, es una ventaja absolutamente esperable y deseable. Bien, ¿dónde aparece el tema de los aceites de baja viscosidad? Pues bueno, sabemos, todo el mundo recuerda que en los aceites de motor el grado de viscosidad viene recogido por el llamado grado de viscosidad SAE, bien monogrado o multigrado, que está recogido por la normativa SAE J300. Esta normativa SAE J300, que define los diferentes grados de viscosidad en invierno, los 0W, 5W, 10W o los de verano, 20, 30, 40, pues la normativa empieza a tener referencias desde el año 1911, es decir, que ya tiene más de 100 años. Evidentemente no tiene nada que ver con la normativa que conocemos actualmente, pero en los últimos 30, 40 años la normativa no había variado en exceso hasta que recientemente,
podéis ver que en el año 2013, en abril de 2013, se añade un nuevo grado de viscosidad de verano, el SAE 16, y posteriormente, escasamente año y medio después, o casi año y medio, en 2015, en enero de 2015, se añade el SAE 12 y el SAE 8. ¿Vale? ¿Por qué? Porque debido al interés de estos aceites de baja viscosidad, se hace necesario incluir los mismos en esta clasificación. Si veis, donde más diferencia existe son evidentemente los criterios de la viscosidad cinemática a 100 grados y sobre todo en la más representativa, la viscosidad más representativa de los contactos tribológicos propiamente dentro del funcionamiento de los motores de combustión interna alternativos, que sería la viscosidad que se denomina alta temperatura, se mide a 150 grados, y alto esfuerzo cortante o alta cizalla. Como veis, esta última columna referida a esta propiedad, que en cada uno de los grados de verano se exigen valores mínimos, empieza con valores más altos que van cada vez bajando. Ya en estos grados 16, 12 y 8 vemos que cada vez tenemos exigencias menos importantes, 2,3, 2 centipoises y 1,7 centipoises. Hay estudios, bastantes estudios a nivel banco de ensayo y a nivel motor controlado, que hacen referencia a que este sería el parámetro fundamental para determinar la capacidad de ahorro de combustible que tiene un aceite. La viscosidad a alta temperatura y alto esfuerzo cortante. Bien, dicho esto, pasamos a plantear una prueba de este estilo. No queremos hacer la prueba a nivel banco, queremos hacerlo a nivel real, en funcionamiento. Claro, esto implica una serie de dificultades. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es doble. Por un lado, diríamos, como usuarios, como potenciales usuarios, queremos saber cuál es el efecto que vamos a tener desde el punto de vista de la reducción del consumo de combustible. ¿Por qué? Con menos viscosidades, si nos acordamos de la curva de Strybeck, reduciremos el grosor de la capa lubricante, en fricción hidrodinámica tendremos menos fricción viscosa, por tanto menos pérdidas mecánicas y por tanto aprovecharemos mejor esa energía para no tener que vencer esas pérdidas mecánicas y tendremos un menor consumo de combustible. Por tanto, el planteamiento es bastante lógico y bastante claro. Pero por otro lado, esa reducción del grosor de la capa de lubricante, que lamentablemente, bueno, afortunadamente el motor no trabaja en un punto estacionario, va variando, a veces queremos ir más rápido, a veces por necesidades de tráfico vamos más lentos, a veces vamos más cargados, a veces menos. Pues bueno, podrían aparecer consecuencias no deseadas. Es posible que se aumente la tasa de desgaste como consecuencia de esa menor película. Vamos a tener una degradación del aceite más acentuada al estar más exigido, con menos espesor de película. Ello puede llevar a que tengamos una reducción en el periodo de drenado del aceite, el periodo de cambio, con lo cual, como las intervenciones de mantenimiento en estos vehículos van referenciadas a múltiplos o submúltiplos de este periodo de cambio de aceite, puede llevar a un aumento, en caso de que se vea penalizado, de las labores de mantenimiento y, por tanto, un gasto adicional. Y si el desgaste es muy, muy importante, pues también podríamos llegar a tener una reducción en la vida media del motor. Con lo cual diríamos, desde el punto de vista del usuario, es posible que esa ventaja de la disminución del consumo de combustible la veamos penalizada con un aumento del mantenimiento y una penalización en la vida del motor. Por tanto, necesitamos comprobar en qué situación nos encontramos y si realmente esto se puede hacer. Bien, para hacer esto decidimos enfocarlo utilizando una flota con lo que denominamos servicio severo, una flota de autobús de transporte urbano, autobuses, vehículos que tienen mucho arranque y parada como condición de funcionamiento, ya que tienen que parar en las correspondientes paradas para que suba y baje gente, en los stop, en los semáforos, es decir, tienen un funcionamiento bastante variable. Además, con mucho funcionamiento a ralentí, ya que el motor está funcionando esperando mientras suba o baja la gente o en esas paradas. El problema es que, claro, en funcionamiento real hay muchos parámetros que van a afectar a ese consumo. Tanto, por un lado, los propios parámetros de vehículo, podemos tener vehículos diferentes, las condiciones ambientales en las que se desarrolla el servicio, el tipo de conducción o el tipo de conductor. En este caso, afortunadamente, casi todos los vehículos ya van con cajas de cambio automáticas, entonces la posibilidad o el error que puede inducir el conductor no es tan grave.
Pero bueno, también se tiene que tener en cuenta las condiciones del recorrido, si hay más tráfico, si hay menos tráfico, ¿de acuerdo? Y por último también la carga que lleva el autobús, que eso sí que es variable. Normalmente en los autobuses de transporte urbano, pues se tienen áreas o zonas del día donde se llaman que tenemos horas punta o horas valle, donde hay más demanda de servicio, por tanto hay más autobuses en servicio y con más carga, y zonas valle donde hay menos autobuses en servicio y menos demanda y por tanto con menos carga. Por tanto, diríamos, hay tanta variabilidad de condiciones que son, diríamos, es una situación bastante complicada para tener repetitividad y un análisis estadístico coherente. Para solventar este problema, al final tenemos que ir a tener que utilizar muchos datos, involucrar a muchos vehículos y durante periodos de trabajo muy largos para encontrar un comportamiento normal, normalizado y que se puedan sacar conclusiones estadísticas significativas del mismo. Básicamente el planteamiento es que para cada día de trabajo de cada autobús se va a controlar tanto lo que son los rellenos como los kilometrajes. Los rellenos, me refiero al repostaje de combustible, están tomados directamente de los sistemas de GMAO, la gestión de mantenimiento asistido por ordenador, y las distancias están controladas por el posicionamiento GPS que se lleva de los vehículos. En los vehículos diésel se toma directamente desde el boquerel de repostaje de la gasolinera, y en los vehículos a gas, que vamos a tener también involucrados en la prueba, los tomaremos, los conoceremos a partir de la presión, de la medida de presión en los depósitos de cada uno de estos vehículos. Bien, como decía, vamos a necesitar largos periodos de ensayo. Vamos a considerar a priori los 30.000 kilómetros, que se supone que es un oil drain interval, un periodo de cambio de aceite, con un número importante de vehículos en la prueba de cara a tener una significación estadística. Aquellas variables que no son controladas las vamos a registrar, todo lo que se refiere a condiciones ambientales, no podemos controlar que haga más o menos calor, más o menos frío, pero sí que lo vamos a registrar para ver cuál es el efecto que luego tiene. También vamos a intentar determinadas variables acotar su variabilidad, es decir, el análisis lo haremos por tipo de vehículo y haremos que esos vehículos vayan trabajando en líneas de servicio específicas, de manera que tengamos la capacidad de comparar vehículos con líneas concretas de trabajo. Con todo ello, al final realizaremos un estudio estadístico basado en un análisis ANOVA, de análisis de la varianza, que incluirá todos los datos mencionados anteriormente, y con ello podremos llegar a decidir o a determinar cuál es el efecto que estamos teniendo. Bien, como decía, involucramos bastantes autobuses. En concreto, aquí tenéis los 4 tipos de autobuses que hemos involucrado en esta prueba, de diferentes tipologías de motores, desde los más viejos, los Euro 4, que en este caso han sido motores diésel en vehículos articulados, lo que hemos llamado los diésel 1, son vehículos del año 2008 de 18 metros de largo, casi 12 litros de cilindrada y 6 cilindros y una potencia de 220 kilovatios, que tienen una carga térmica. Esta carga térmica es el parámetro que más refleja, diríamos, la exigencia térmica y mecánica que está sufriendo el motor. Básicamente lo que hacemos es dividir la potencia que tiene por el área de pistón de sus diferentes cilindros, y en este caso me da 2,85 vatios milímetro cuadrado. Y aquí tenemos también el dato del volumen de cárter que tiene el vehículo. En este caso diésel 1 es 31. Los diésel 2 ya se trata de unos motores Euro 5 más modernos del año 2010 en vehículo normal de 12 metros de longitud. Perdón. Y fíjense que en este caso tenemos un motor de 7,2 litros, también de 6 cilindros y 210 kilovatios. Al tener bastante potencia con una cilindrada bastante menor, fijaros que la carga térmica en este caso sube casi hasta 3,97 vatios milímetro cuadrado y un cárter de 29 litros. Hemos tenido en cuenta también 20 motores o 20 vehículos de vehículos a gas, con la clasificación medioambiental que se llama EEV, Environmental Enhanced Vehicles. Estos vehículos eran del año 2007, también de 12 metros, motores de 12, casi 12 litros de cilindrada y una carga térmica de 2,33 vatios milímetro cuadrado. Y por último, ya más modernos, 10 diésel EV también, con una cilindrada de 9,3 litros y 5
cilindros, 2,56 vatios mil metro cuadrado y 31 litros de cárter de capacidad. Bien, como decía, controlamos las líneas de trabajo, los articulados, los Euro 4 iban a una línea concreta en la ciudad de Valencia. Estos autobuses pertenecen a la empresa municipal de transporte de la ciudad de Valencia. La línea 90 es una línea que se llama de tipo circular. Algún dato importante, y a quien no esté acostumbrado a este tipo de servicio le puede chocar, este es una línea de 12,3 kilómetros de recorrido y fíjese que la velocidad promedio es únicamente de 13,5 kilómetros por hora, con 36 paradas. Es una velocidad comparativamente baja si se asume pues, las velocidades que se pueden tener en otras aplicaciones. Pero obviamente tengan en cuenta que este autobús cada 250-300 metros para porque hay una estación, una parada para que suba y baje gente, más las paradas que hace por el propio tráfico que necesita. Esta es incluso una vía rápida, pues es unas grandes vías circulares de la ciudad, que si la comparamos con la siguiente línea, la 32, en las que asociamos los vehículos Euro 5, esta es una línea que aquí no sé si llega a apreciarse, tenemos el frente de la playa de la ciudad, que conecta la playa con el centro de la ciudad a través de una gran vía también, pero tiene una zona de tráfico bastante denso en el centro y otra zona de tráfico bastante denso en la zona de la playa. Como consecuencia de eso, fíjense que la velocidad promedio ahora baja a 12,1 kilómetros por hora. Si la otra era de 13,5, esta es aún menos. Tenemos más paradas y en este caso decimos que es tráfico urbano absoluto, sobre todo por estas zonas más densas que tenemos. Pero queda claro que controlábamos también las líneas de trabajo de los autobuses. Y aquí tenemos, diríamos, el planteamiento que vamos a usar de qué aceites que vamos a probar y cómo los vamos a organizar. En primer lugar, tengo que decir que la empresa municipal de Transporte de Valencia colaboró con nosotros perfectamente, pero tuvo algunas condiciones. No podíamos usar cualquier tipo de aceite, teníamos que, en principio, antes de empezar nada, asegurarnos de que por lo menos los productos eran homologados por los fabricantes. Entonces empezamos con productos, diríamos, más clásicos, en concreto el THPD 1540, todos ellos de Repsol, que era el promotor del estudio, y un MidSAPS 10W40, que iban a ser los aceites de referencia para los Euro 4 y Euro 5 y GNC. En el caso de Euro 5 y GNC, los GNC porque necesitaban que fuesen MidSAPS y los Euro 5 porque era un nivel de calidad que solo cumplía el 1040 y no el 1540. Como primer nivel de comparativa íbamos a utilizar aceites 5W30, pero siempre cumpliendo con el límite que impone actualmente a una CEA de más de 3,5 centipoises en esa viscosidad HT/HS. Y para ello utilizamos para el Euro 4 y el Euro 5 este VHPD 530 y para los GNC que necesitábamos un MidSAPS, pues el correspondiente VHPD MidSAPS 530 con sus correspondientes valores. En una primera fase hicimos la prueba directa entre aceites de referencia y candidato durante los 30.000 kilómetros de un periodo de cambio de aceite. En una segunda fase introducimos como un dato adicional, intentamos combinar esos aceites de motor también con aceites de diferenciales, a ver qué efecto sinérgico creaba ese aceite de diferencial, también de más o menos viscosidad. Y una vez demostrado que no había problemas, pasamos a una tercera fase donde incluimos un nuevo motor, que eran los Diesel 3 que hemos comentado anteriormente, y ya sí que pasábamos a utilizar formulaciones no comerciales y no aprobadas por los fabricantes, cuando vimos que estos resultados eran buenos y mostraban buena perspectiva, pues rebajar aún más y nos bajábamos hasta valores de casi 3 centipoises, 3,305. Bien, en esta primera y segunda fase, combinando los resultados, desde el punto de vista de consumo, de 1,8% estadísticamente no llegaba al 1% el ahorro, pero con la salvedad de que no tiene. Y por último, en los GNC conseguimos un ahorro de 3,7% estadísticamente significativo. Es decir, siempre hubo ahorro en dos, además con significación estadística, y en otro, en el Euro 5, no hubo. Si hicimos el efecto en la segunda fase, el efecto combinado de
comprobar qué pasaba con los aceites de motor más los aceites del diferencial, probando un 80W90 y un 75W90, vimos que había un efecto sinérgico o tendente a la sinergia. Con el menos viscoso, el 75W90, aún se obtenía un mejor resultado, pero los resultados estadísticamente no fueron significativos. Aquí pueden ver en este gráfico de efecto combinado cómo con el 530 de motor y las dos opciones, el 80 o el 75, el consumo con el 75 era menor, y eso también se comportaba de la misma manera con el 1520. Pero esas diferencias eran sutiles y había cierto solape entre las dispersiones y, por tanto, diríamos, no eran significativamente estadísticos. Desde el punto de vista del comportamiento del aceite, ¿qué pasó? Pues bueno, aquí tenemos algunas variables. ¿Qué pasó con la viscosidad cinemática? Tenemos los valores de partida de los diferentes aceites. Para los Euro 4, con el aceite más convencional, 1540, pues lo que teníamos era descensos alrededor del 10%, 10, algo por ciento en cada una de las fases. Con el nuevo, los Euro 4, con el nuevo 530, pues los descensos eran significativamente parecidos. Con el Euro 5, con el 1040 convencional, pues los descensos eran bastante más acotados. Con el Euro 5 y con el 530, pues bueno, tampoco se iban mucho, subíamos un poquito, teníamos un descensos un poquito más grandes. Donde había diferencia eran los gases. En el GNC, con el 1040 de referencia, no teníamos descenso, teníamos aumento de la viscosidad con el uso, y con el 530, menos viscoso, teníamos aún un aumento mayor. Esto es porque básicamente los aceites, el motor de gas tiene una solicitación térmica más importante y pesa más el efecto de oxidación térmica del aceite que la cizalladura, diríamos, de los mejoradores del índice de viscosidad. Desde el punto de vista de la degradación del propio aceite, también tenemos las variaciones obtenidas en acidez del aceite, en reserva básica, y en oxidación y nitración. Vamos a centrarnos en los aspectos más claros. Por ejemplo, con las nuevas formulaciones 530, sobre todo en los diésel, veíamos aumentos más significativos desde el punto de vista de la acidez, ¿de acuerdo? Y donde tenemos también un cambio bastante sustancial es que, como hemos comentado anteriormente, los motores a gas, tienen valores de oxidación comparativamente bastante más grandes que los valores que se pueden obtener en los motores diésel. Eso es debido a por las exigencias térmicas que están sufriendo en este tipo de configuración. Ya por último, si nos entramos en el comportamiento de las tasas de desgaste, se ven algunas cosas también bastante significativas. En el caso de los Euro 4, los motores Euro 4, por ejemplo, cogimos 4 típicos metales que podían ser representativos. El hierro es un metal bastante típico, el aluminio y el cobre y el plomo como metales blandos más típicos de, podríamos, recubrimientos en cojinetes. Pues bueno, desde el punto de vista de la presencia de hierro es bastante estable. Obtenemos siempre a los 30.000 kilómetros más o menos unos valores de 20 partes por millón, indistintamente de que sea un 1540 o un 530. Vemos mejoras, sobre todo en lo que son metales blandos. Teníamos 20 de cobre, que baja 7,5 con los nuevos 530, o 4 de plomo, que baja 1 con los nuevos 530. Donde vemos más diferencias son los Euro 5, que iban, si recuerdan, mucho más cargados mecánicamente, y estos, al bajar de esta viscosidad de los 1040 a las 530, vemos que tenemos de 40 a 50 pasamos a 90 partes por millón, es decir, los cambios son significativos. Una cosa a controlar también era el tema de los rellenos, y vemos que aquí tenemos el típico diagrama de box and whisker, de bigotes, caja y bigotes. Pues bueno, los consumos, estos son el caja y bigotes histórico de las diferentes tecnologías, y los datos recogidos con las pruebas entran más o menos dentro de lo que es un poco más o menos lo normal, aunque queda claro que aquí tenemos variaciones bastante significativas dependiendo de la tecnología del motor que teníamos. Dicho eso, podíamos hacer un análisis económico, un primer análisis económico del comportamiento. Aquí tenemos la comparativa de gas o diésel, los diésel 1 y los motores de gas natural.
donde lo que hacíamos era comparar, diríamos, pues el consumo de aceite que teníamos, el precio del combustible, cuál era la diferencia de consumo, el kilometraje que teníamos para anual, el periodo de cambio asociado, cuál era el ahorro que teníamos del combustible, cuál era el gasto en dinero de combustible, el aumento de coste como consecuencia del nuevo aceite LVO que íbamos a tener, y en este caso podemos ver que la variación de coste de combustible, teníamos un ahorro debido a ese ahorro de combustible de 1.090 euros, que si le restábamos el aumento de gasto de aceite, pues se quedaba en solamente 1.011 euros de ahorro por vehículo y año. Y además el ahorro en emisiones de CO2, que hicimos los cálculos, pues era casi de 3 toneladas de CO2 menos debido a ese menor consumo de combustible por vehículo y año. En el diésel 1 también pasa lo mismo. Teníamos un ahorro total de unos 674, porque aquí el ahorro era menor, euros por combustible, y 1,5 toneladas prácticamente de CO2 al año en cada vehículo. Muy bien, visto esto, vimos potencialidad y pasamos a realizar una segunda fase donde ya, como decía, utilizábamos aceites de menor viscosidad HTHS. No, manteníamos como aceite de referencia el Low Subs de 3,85 de viscosidad HTHS y pasamos a utilizar un 5,30 de 3 centipoises. Si en la primera y segunda etapa la reducción media era de 1,84, en esta tercera obtuvimos una reducción de 1,63% de consumo también. En los Diesel 3, que son los nuevos vehículos que hemos utilizado en esta tercera fase, también utilizando los correspondientes a aceite, reducción de 2,34%. En los Diesel 2, que eran los más cargados térmicamente, debido a que como fueron datos no significativamente estadísticos, decidimos utilizar un único aceite y compararlo frente a datos históricos de las pruebas preliminares. Y en este caso, al pasar a utilizar un aceite con una viscosidad de 3,05 centipoises HTHS, la sorpresa vino que castigábamos o penalizábamos el consumo. Depende de que con qué aceite de referencia de las pruebas preliminares lo comparásemos, teníamos aumentos de casi un 5 o hasta casi un 6% de aumento de consumo. Y en el caso de los motores de gas natural, que también decidimos utilizar datos históricos y utilizar toda la flota con el aceite de menor viscosidad, tuvimos resultados de, en este caso, ahorro, dependiendo también de que con quién lo comparamos, 5 o 7 porcentaje de ahorro adicional del que teníamos anteriormente. En este caso, vimos que saltos en HT significativos que en los casos previos, las ventajas, diríamos, no se veían tan fuertes y las penalizaciones, como en el caso del Diesel 2, habían sido muy graves. Eso vino o nos fue corroborado cuando analizamos las cargas, la gente transportada durante un periodo de casi un año que habíamos tenido. Debido al final de la crisis económica, la mejora en el uso de los autobuses fue mayor, se transportó más gente y, por tanto, diríamos, las ventajas que podíamos obtener por bajada de viscosidad en algunos casos no fueron tan grandes, y el empeoramiento que tuvimos en el caso del Diesel 2 fue peor aún debido a ese mayor aumento de carga transportada. Si nos analizamos lo que fueron el comportamiento, pues aquí tenemos, diríamos, cómo iban las viscosidades. Voy a centrarme solamente en el caso más crítico. La oxidación, claramente, otra vez, los motores de gas estaban más oxidados en general que los motores diésel, ¿vale? Utilizamos el número rule, el Remaining Useful Life, y sí que vemos que en la mayor parte de los casos, a los 30.000 kilómetros, todos los aceites llegan con valores muy justos, estamos prácticamente por debajo de los 20 como vida remanente, y por tanto, diríamos, están bastante agotados. Hay un aumento bastante importante de la acidez, independientemente de las aplicaciones o de la tipología de los aceites. Y las caídas medidas como de los antidesgaste, también medidas por FTIR, vemos que aquí se puede ver las diferencias entre un tipo y otro de aceite, pero que las caídas son bastante importantes. Desde el punto de vista de desgaste,
Los Diesel 2, que recuerden eran los más mecánicamente exigidos, vemos cómo, como consecuencia de tener aún menos viscosidad, se disparan hasta niveles del orden de 100, 120 partes por millón al final del periodo de cambio. En los gas también tuvimos un comportamiento aquí parece que haya dos, en el caso del aceite A, del Low Subs 1040, que haya dos funcionamientos diferentes, pero eso es un problema de filtración de silicio o de problemas de filtrado que tuvimos en estos motores. Y también observamos que en algunos casos, a final del periodo, como consecuencia de esa acidificación que comentaba, se disparaban algunos metales, en este caso es el plomo como metal blando en algunos casos. Los consumos otra vez quedaron dentro de lo que era esperable para las 4 tipologías de motor. Bien, como conclusiones son tanto la potencialidad del uso de aceites de baja viscosidad ha quedado probada, se mejora o se baja el consumo, pero, ojo, queda muy claro que existe una relación directa entre diseño del motor y reducción alcanzable. Motores muy cargados pueden verse incluso penalizados desde el punto de vista del consumo. Así que siempre debe pensarse en una optimización del par de motor-aceite lubricante. Los aceites han cumplido con el rol que ellos esperan, se han observado diferencias de comportamiento y determinados ratios de desgaste aumentan con el uso de aceites de baja viscosidad. Y afortunadamente no ha habido penalizaciones sobre el periodo de cambio de aceite y por tanto el mantenimiento no se ha visto penalizado. Bien, aquí tienen mis datos. Si quieren hacer algún tipo de consulta, pueden hacerla aquí. Y no sé si nos quedamos con posibilidad de alguna pregunta. Muy bien, pues me sabe mal no haber podido tener ninguna pregunta, pero quedo aquí a disponibilidad de que quien quiera escribirme para, en mi correo electrónico, aclararle cualquier duda. Ha sido un placer compartir este rato con todos ustedes. Un saludo.